so close, despite my distance. Oh yeah, and you're always good, you're always present. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants. In the darkness with the lights, tell the devil that he's a lie. And even when I'm in the waiting, in all of my broken places, you'll be faithful, I am faithful. And I will not be afraid, no, I'll be okay. Even when I won, your eyes are on me, yeah, yeah. And you're never far, I wanna feel your heartbeat. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giant. In the darkness with the light, tell the devil that he's a lie. And even when I'm in the waiting, in all of my broken places, you'll be faithful, I am faithful. And I will not be afraid, no, I'll be okay. I'll be okay. And I'll be okay. I'll be okay. Yeah. Even when I won, your eyes are on me. Yeah, yeah. And you're never far, I wanna feel your heartbeat. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giant. In the darkness with the light, tell the devil that he's a lie. And even when I'm in the waiting, in all of my broken places, you'll be faithful, I am faithful. And I will not be afraid, no, I'll be okay. I'll be okay. And I'll be okay. I'll be okay. Yeah. Hermanas, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos acá
Gracias al Señor, porque de Él son todas las cosas. Y esta es la oportunidad para nosotros encontrarnos y reunirnos nuevamente por medio de la palabra. Entonces, hermanas, vamos a orar y les voy a dejar, después de la oración, las dejaré con una narración y que la disfruten. Oremos. Padre amado, gracias por tu bondad, por tu amor, por la oportunidad que nos da, Señor, de hablar tu palabra, Señor, y llevarla hasta los confines de la tierra, Señor. Espárcela, Señor, Padre Santo, y que germine 100%. Padre, y que se levante, Señor, toda tristeza, Señor, y toda angustia en cada hermano, y que tu palabra pueda fortalecerlos y darle vida y vida en abundancia en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hermanas, las dejo con la enseñanza. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de todo lo que te he dicho, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puedo hacer esto? Jesús le respondió: tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, hermanas, hemos escuchado una súper buena narración, una narración que está en la Biblia muy importante, y vamos a ver por qué. Está aquí Nicodemo, un hombre fariseo, un judío, el cual se maravillaba de los milagros de Jesús. Él se maravilla de vista, o sea, de lo que había visto. Él es fariseo, sabemos muy bien que Dios, como se refiere a los fariseos, los llama hipócritas, porque son personas que guardaban más que todas las tradiciones externas, mas no en el corazón, no había cambio de corazón, más todo lo que hacían era externo. Fariseísmo, o sea, fariseo significa ser puro o separado. Esta pureza solo era externa, pues ya sabemos cómo ellos se portaban.
por lo que en muchas ocasiones pues el Señor los acusó de exhibicionistas también, y que era sus obras querían hacerlas como una actitud superior a otros, al resto de las personas, o sea, que eran muy santos. Eso era una característica de ellos. Este también era miembro del Sanedrín. Ser miembro del Sanedrín era la corte suprema de los judíos, muy importante. Nicodemo era una persona importante, era un maestro de Israel, maestro de maestros. Y el Sanedrín tenía una creencia de salvación equivocada. Creían que la salvación era por medio de las obras, mas no por la obra de Jesús. Creían más que todo rigurosamente llevar la ley, y al cumplir la ley pues así hacían la forma de tener el reino de los cielos, o sea, de tener su salvación. Reconocía a Jesús por las señales, o sea, por lo visto, por lo que él había visto. También lo que había escuchado, porque él había escuchado también hablar la palabra de las escrituras, y lo veía como lo hacía de una forma magistral, impecable, ¿sí? Pero también vemos como Jesús, sabiendo que Nicodemo no le había hecho ninguna pregunta a Jesús, llegando de noche a buscarlo, porque la única forma de sacarse las dudas era enfrentar a Jesús y mirarlo cara a cara y preguntarle a él las cosas. Pero es que él no le hizo ninguna pregunta. Si ustedes pueden ver, Jesús, como conocía su corazón, vio que en lo más profundo de su ser había una inquietud, y esa inquietud era sobre el reino de los cielos, y él quería saber cómo llegar a pertenecer o a llegar al reino de Dios. Dice Jesús que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en todo esto, si tú observas, Nicodemo solo llegó a decirle: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas, esas obras que tú haces, si no viene de allá, si no es hijo de Dios, bueno, si no es de allí, ¿cierto? Pero en ningún momento Nicodemo dijo: ve, y yo vengo con una inquietud y quiero saber cómo pues llego al reino de los cielos. Pero Jesús sí conocía su corazón, por eso entró directamente respondiéndole a él que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Una vez más el Señor estaba viendo el corazón de este fariseo o de los demás, de toda la gente, porque él no se fiaba de la gente, él conocía el corazón y contestaba esa inquietud de su corazón lo más profundo: ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? En su respuesta Jesús fue directamente a la clave del asunto. El hombre en su estado actual no puede salvarse por sí solo, por sí mismo, tal como creían los fariseos. Ellos creían que era por medio de esfuerzos humanos, de hacer obras, ¿sí? Sino que le faltaba a ellos les faltaba una naturaleza nueva, y esto era lo que Jesús quería enseñarles, esa naturaleza. Pero esa palabrita de nacer de nuevo, y luego el Señor le dice que tenía que nacer de nuevo, ¿cierto? Se le volvió una duda, una inquietud, se le revolvió la mente, se volvió todo confuso, pues estaba pensando solamente en lo físico. ¿Cómo puede un hombre viejo volver a meterse pues al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer si yo ya en este momento estoy viejo? ¿No me acabas de ver que estoy ya nacido? Sí, es una pregunta como, pues una respuesta como boba, ¿no?
pero tiene su sentido porque ya Jesús más adelante nos la explica. Entonces vemos como Nicodemo está todo con sus imaginaciones, su dificultad de entendimiento. Nicodemo hace sino preguntarse cómo puede ser esto, y Jesús quiere enseñarles que no es por sí mismo. Por eso es que utiliza este ejemplo del nacimiento, para que vea que esta naturaleza que ellos tienen no es la correcta para llegar al reino de Dios. Podemos imaginarnos alguna vez en alguna dificultad, pues ver a Nicodemo en esta dificultad, entender este lenguaje de Jesús y empezar a interpretar las palabras que él le daba en forma literal. Pues la verdad es difícil de comprender, pues las cosas se disciernen por medio del Espíritu, no en la carne. Todo lo que viene de la palabra de Dios se discierne bajo el Espíritu. Por eso es que él no entendía. Bueno, entonces Jesús dice que hay que tener esta nueva naturaleza, que es nacida de nuevo, ya que él era un judío. Esa naturaleza él creía tener, pues era el pueblo, él pertenecía al pueblo escogido, o sea que por ende o por mérito ya tenía el reino de los cielos, ya él era un escogido. ¿Qué más podría añadir él a esto? Porque entonces Jesús hablaba de nacer otra vez, si ya él tenía el hecho de haber nacido ya judío, y eso le daba la autoridad de ir al cielo, pues la oportunidad de estar en el reino de los cielos. Sin embargo, vemos que él tiene esa inquietud allí y aún no la tiene resuelta. Por eso Jesús sigue hablando, y si nosotros vemos, y me gustaría que buscáramos este versículo, porque dice Ezequiel 36:26. Si él conocía la palabra, conocía también esta palabra, este versículo. Dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un nuevo corazón de carne. Ahí está. ¿Acaso Nicodemo no conocía las escrituras? Claro que sí. Lo que sucede es que la actitud, o sea, la naturaleza pecaminosa y el tratar de buscar la salvación por mérito propio o por esfuerzo humano, esto nos hace ser ciegos, y podemos tener la palabra en las narices, ahí al frente, y no lo podemos discernir. No podemos discernir las cosas espirituales. Y de hecho, pues en Corintios nos hablaban de esto también. Creo que es en Corintios 2:4. Vamos a ver si sí. No recuerdo, pero dice algo así, que es que no se puede discernir las cosas espirituales sino por medio del Espíritu, pues para la gente que no es espiritual le es locura esta sabiduría. Entonces vemos como Nicodemo también tenía una vida ciega, una vida de costumbres, las costumbres que él creía que podía llevarlo al Señor, a Dios. También podía estar pensando que este nuevo nacimiento era por el bautizo. Ellos tenían algunos rituales de limpieza, rituales de agua, de bautizo también, el que estaba presentando en este momento, en ese contexto, Juan el Bautista, y ellos no creían en esto, en este ministerio, en el camino que había traído Juan el Bautista sobre lo que era todo el arrepentimiento por medio del agua. Ellos no creían en esto, entonces esto tampoco podía ser, que él estaba pensando, pero que tampoco lo iba a hacer, porque en Lucas 7:30 nos dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desechaban los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces vemos como Nicodemo también
necesitamos comprender la mente de Nicodemo en su contexto para poder saber por qué a él se le dificultaba tanto entender lo que Jesús les estaba explicando. Si Jesús le está diciendo que el que no naciera del agua y el espíritu, y él está explicando a Nicodemo que solamente era el camino para el hombre para poder llegar al reino de los cielos, y no lo podía entender, que entonces nosotros podemos entender con lo que Jesús nos dice. En el principio no encontramos mucha dificultad en la expresión nacer en el espíritu, pues cierto, en el espíritu no puede cambiar fácilmente, pero en cambio en el agua aparece en el Nuevo Testamento como símbolo de varias cosas, cierto. Por ejemplo, Pablo habló sobre que el agua es como un símbolo de la palabra de Dios, y que realmente es allí donde nosotros nos queremos referir, que el agua es la palabra de Dios y nos limpia. Todos ustedes están limpios por la palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba haciendo el lavamiento de los pies y que Pedro había dicho que no, que a mí no me lavara, que él no era, que no quería que le lavara los pies? Entonces dijo que sí, que si no lo dejaba hacer esto, entonces él no tenía parte con él. ¿Se recuerdan? Entonces cuando él dijo eso, y me dijo, no, entonces no solamente lávame los pies, sino lávame todo. Entonces el mismo Jesús les explicó que no, que ellos ya estaban limpios por la palabra, pero que no todos, pues había uno allí que lo iba a entregar a Jesús, que era Judas. Entonces Jesús aquí, en representación del agua, está hablando de que el agua es la palabra, y realmente sí, porque es que la palabra es la que nos cambia la mentalidad por medio del espíritu. Estas dos vienen conjugadas con algo que se llama fe. Aquí está el hijo, aquí está el nuevo hijo, o sea, el nacido de nuevo, un hijo nuevo, el hijo de Dios, un hijo de Dios. ¿Por medio de qué? Del espíritu y de la palabra. Es la única forma de cambiar ese corazón, pues nosotros venimos de una naturaleza de caída, que es nacida de la carne, y Dios nos está explicando, Jesús nos está explicando que debemos nacer de nuevo por medio del espíritu, un nacimiento del espíritu, nacido del espíritu. Mas ya nacimos de la carne, que es nuestro nacimiento que tenemos ahora, y ahora es necesario, para que se produzca este nuevo nacimiento, este nuevo hijo, el nacido por el espíritu. Vemos que con Adán, cuando pecó, perdimos varias cosas. La comunión por medio del pecado se quitó. Ya no teníamos la misma relación que teníamos con el Padre, pues su espíritu murió. La muerte que se refiere aquí en Adán no es una muerte física, sino espiritual. Y todo aquel que viene en esa descendencia después de la caída de Adán, viene con esa naturaleza caída. Y es de nosotros reconocer que tenemos esta naturaleza. ¿Por qué reconocer? Porque al reconocer una dificultad, tenemos ya ganado el 80% para mejorar. Entonces, al reconocer y conocernos a nosotros de que necesitamos tener una nueva naturaleza, porque estamos separados de la gloria de Dios por nuestros pecados, ahí es donde comenzamos a poder tener una imagen de Cristo, que es la que es nacida del Espíritu. Pues eso es lo que vino Jesús a darnos a nosotros, una imagen del Padre Celestial que estaba en los cielos. Tanto tiempo andando conmigo y no conocéis al Padre, pues yo vengo a hacer las obras de mi Padre. El que está arriba solo conoce las cosas que están arriba, por eso se las doy a conocer a ustedes. Es una de las palabras que dice Jesús, y de hecho pues se las estoy hablando así, ¿cómo es que se dice? No leída del texto, sino parafraseada, para que puedan entender cómo es que Jesús viene y le dice a ellos que cómo es que no conocen al Padre si lo están viendo a Él, porque Él es imagen del Padre, ¿sí?
y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Él fue muy claro. Entonces, para tener esta nueva naturaleza debemos tener la naturaleza de la imagen de Cristo, la cual viene por la regeneración y renovación. Voy a leer este texto porque me encanta cómo nos explica la restauración de nuestras vidas. Dice: por el lavamiento, ¿se acuerda de cuál era? El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí están las dos, agua y espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Acá está, por medio de Jesús fue que se hizo todo esto, no por medio de las obras. Nicodemo tenía que entender que esa naturaleza y esas tradiciones impedían la comunión con su Padre Celestial y que necesitaba tener a Jesucristo, el que vino a restaurar todo. Vino en carne para dejarnos acá su espíritu y poder tener esa comunión con el Señor, nuestro Padre. Y Él lo hizo abundantemente. Entonces vemos cómo nos renueva. Pero entonces aún viene Nicodemo y dice: ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede hacer? Porque es que él tenía una dificultad en su mente en entender estas dos cosas, y entenderlo era difícil para él. Nicodemo estaba luchando por entender lo que Jesús le estaba diciendo. Su formación fariseica, en la que el hombre se salvaba por medio de los esfuerzos, le impedía comprender qué era el nuevo nacimiento, que este nuevo nacimiento provenía solo de Dios. ¿Cuántas veces nuestras ideas religiosas ya adquiridas en nuestra vida nos impide aceptar las verdades de Dios? Y esto nos aleja, porque tenemos un Dios imaginario, un Dios que tenemos como es. Creo que Dios es, mano, un Dios conocido por medio de la palabra, ¿sí? Y dado a conocer por medio del Espíritu Santo. La iluminación o la revelación es por medio del Espíritu. Entonces vemos aquí que Nicodemo también estaba pasando por esas dificultades, que la religión ciega, esto vuelve ciega a la gente, y es una de las cosas que de pronto Nicodemo estaba pensando en su contexto, que lo que Jesús le estaba explicando era la reencarnación. Posiblemente, y muchos escritores y muchos eruditos y mucha gente que estudia la Biblia hablan sobre esto, que posiblemente Nicodemo llegó a entender esto como una reencarnación, una oportunidad de volver a nacer físicamente, morir y volver a nacer físicamente en otro cuerpo y tener como otra vida. Pues es una de las cosas que él pudo estar pensando en ese momento. También vemos como Jesús, en una forma como irónica, le dice que siendo él maestro, ¿cómo no conocía estas cosas? ¿Cómo no puede él conocer esto? Nicodemo estaba luchando por entender todo esto, y Jesús viene con eso y le dice que siendo él fariseo, maestro de Israel, maestro de maestros, no entendía esto, ¿cómo entonces estaría el resto del pueblo? Si él, siendo el que no entendía, ¿cómo estaría entonces de enfermo el pueblo a los que él enseñaba? Bueno, veamos esto de otra forma. Veamos a un pastor. El pastor no sabe, no tiene, o sea, no entiende, o no sabe, o no está seguro de que él nacido de nuevo, que tiene la salvación. Entonces, ¿cómo es posible que él esté enseñándole a otro pequeño de que él cómo es adquirir la salvación y cómo él es salvo, si él mismo no lo entiende ni sabe si es salvo? Por eso le dice que es como Lucas, en Lucas 6:3, dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Pues ahí está.
él le está diciendo en una forma irónica, pues cómo entonces no entiendes y cómo estás haciendo, cómo estás guiando a un pueblo, los estás llevando por un camino ciego, un camino de traiciones nomás, que las traiciones no dejan ver la verdad de Dios. Y eso pasa mucho en las religiones, porque es que no seguimos una religión, seguimos es a Cristo, porque Cristo es el que nos guía, no una religión. Las religiones se hicieron para estar cubriendo toda la conciencia cauterizada de que me siento mal, entonces yo voy los domingos, escucho la palabra, me siento bien, siento que ya el Señor me perdonó, pero vuelvo y caigo en la misma situación y se vuelve un ciclo vicioso, y lo único que estoy buscando es calmar mi conciencia, darle como un alivio a mi conciencia por medio de la palabra, porque la palabra tiene vida, y tiene más vida si tú la haces propia, si tú la haces en ti vida, si la practicas en ti. Es una nueva regeneración, una nueva naturaleza, pero no es una degustación. Cuando se degusta no se pertenece, o sea, degustar es como que te dan un pedazo de un pan, te ofrecen el pan, pero tú le sacas un pedacito y solo comes un pedacito. Al comer solo un pedazo, solo obtienes eso, solo una participación, más no un permanecer. Más cuando tú te comes todo el pan, el pan ya se hace en ti todo, ya está en ti, es todo en ti. Por eso Cristo está en nosotros, no con nosotros. Con es como si estuviera afuera, en nosotros es estar adentro. Por eso estamos seguros de que Él está en nosotros, en nosotros, exactamente. Bueno, entonces aquí Jesús, por medio de toda esta conversación, empieza a presentar el plan o la razón por la cual Él vino aquí a la tierra. Y por eso es tan importante este pasaje, porque nos declara acá todo el proyecto de vida que tiene para nosotros, si podemos llamarlo así, el plan perfecto de Él. Entonces Jesús quiere que Nicodemo, sinceramente quiere que Él entienda, y empieza a presentarle este plan de que Él ha venido del cielo y está dando un testimonio. Él es testigo del cielo y está trayendo el cielo acá abajo a la tierra. ¿En qué forma? En testimonio. El testimonio era con su vida, porque Él está diciendo, de lo que yo veo, eso hablo, de lo que yo veo de mi Padre. Y varias veces lo expresó Él en varios versículos. Dice, su testimonio tenía un valor especial porque provenía de lo que Él mismo había visto con el Padre en la eternidad, con lo que Él había vivido en la comunión de su Padre. Y esto era algo que Nicodemo sabía, porque cuando Él se presentó a Jesús, lo primero que le dijo fue, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales más que aquel que estuvo con Dios o que viene de Dios. Solo aquel que viene de Dios puede hacer todo esto. Entonces él lo sabía, Él está diciéndolo con sus palabras. Pero Jesús mismo sabía que Él no iba a entender las cosas que eran celestiales, o sea, lo espiritual. Pues si le estaba hablando de un nacimiento, un nuevo nacimiento, y todavía se rascaba la cabeza, entonces ¿cómo iba a explicarle más las cosas, cierto? Hasta el momento entonces Jesús le había estado hablando a Nicodemo de aquellas cosas del reino, ¿cierto? Y aún no había entendido, pues estaba más que todo concentrado en su experiencia humana, pero aún había mucho más que decir. Jesús tenía mucho más que enseñarle a Nicodemo sobre todo lo que tenía que ver de lo celestial. El problema era que Nicodemo consideraba esto increíble, las cosas que sucedían en ese contexto que él vivía. Para él era increíble todo esto, y con mayor seguridad iba a rechazar todo lo que Jesús le hablara del plan de salvación, de redención a una humanidad por medio de un espíritu, por medio de lo espiritual. Por eso se le es tan difícil a él entender y Jesús explicarle, aunque ustedes saben muy bien que Jesús conoce el corazón de ellos, y lo que quiere es que Él, más que con la mente, lo conozca más con el corazón, ¿sí?
porque no quiere que él se basara más en el conocimiento. ¿Cuánta gente tiene conocimiento del Evangelio y conocimiento de la Biblia, pero aún no han nacido de nuevo? Aún no, esa naturaleza caída no se les ha reformado, no se les ha renovado, aún siguen siendo años y años iguales. ¿Por qué? Porque no han creído. Por eso es que el Evangelio se hace por fe, y por eso necesitamos ese ingrediente tan importante que es la fe. La fe conjuga estas dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? El Espíritu y la palabra. Sin la fe es imposible que esto se dé, porque primero creemos y después entendemos. No es como la sabiduría humana, que entiende primero y después la cree. Es que ya entendí, ya creo. No. Con lo espiritual es al revés. Con lo espiritual es creo, yo creo, y después con razón, y se le hace vida. Cuando usted empieza a creer, se le hace vida. Pero no es esa fe no es ciega, no es ciega. ¿Por qué? Porque la fe que tenemos es por medio de la palabra, y nosotros creemos lo que dice allí. Lo que dice allá es por donde nosotros caminamos, porque sabemos a dónde nos está dirigiendo. Aunque no vemos a Jesús al frente, pero sabemos que vemos camino hacia Él. Eso es ese ingrediente súper importante. Sin esa fe no vamos a poder, no podemos creer. Y el Señor sigue hablando a Nicodemo en cuanto a la fuente de esa revelación, que no ha sido ningún hombre quien ha ido al cielo para traer las verdades, ningún hombre, sino uno que vino desde allá, que es Jesús. Nadie ha subido al cielo para traer de allá nada, solo el que bajó, o sea, Jesús. Jesús vino acá y nos trajo todo lo que Él vio allá, lo que vivió allá, nos lo vino a dar a conocer. Eso es lo que vino a hacer. Sino que Dios mismo ha descendido del cielo para comunicarnos las cosas celestiales. Esa es la verdad. Él vino del cielo y nos está enseñando, y le está enseñando a Nicodemo cómo vivir. ¿Para qué? Para llegar al reino de los cielos, de donde el mismo Jesús vino. O sea, Jesús baja, nos enseña para que lleguemos al mismo lugar donde Él vino. Por eso Él dice que me voy a preparar lugar para ustedes. Hermoso, ¿no? Él está ocupadísimo organizándonos el lugar donde vamos a habitar con Él. Pero si a Nicodemo le costaba entender lo relacionado con la regeneración o la renovación de una persona humana, ¿qué pasaría? ¿Qué pensaría de lo que Jesús le estaba hablando ahora? De la encarnación en la palabra divina. O sea, que el mismo Jesús era la palabra divina que le estaba hablando. Él mismo era la palabra viva y estaba hablando directamente con Él, que misma imagen divina hablaba con Él. Eso no lo iba a entender, por eso no se lo explicó, por eso le dijo que no iba a entender las cosas, no voy a entender lo terrenal, ahora lo espiritual. Entonces por eso es que Él llegó hasta ese punto. Sin embargo, quiero que dejemos ahí y vamos a ver las características que tiene una persona nacida de nuevo. Si ya está nacida de nuevo la persona, por medio de la conjugación que se da con la fe, o sea, la fe con el Espíritu y la palabra, todo esto se vuelve y da un nacimiento. Todo esto se une y da un nacimiento, que es un nuevo hijo. Y esto tiene unas características. ¿Cuáles son las características que tiene este nuevo hijo? Vamos a ver. Dice, se nace dos veces. ¿Por qué se nace dos veces? Bueno, realmente el Hijo de Dios siempre va a nacer dos veces y va a morir una sola vez. ¿Sí? Nace dos veces y muere una sola vez.
Lo que pasa al otro lado, o sea, otra persona que no tiene a Cristo, es que nace una vez y muere 2 veces. A ver, ¿sí entendieron? Vamos a ver. Vamos a explicar primero el de la persona que no es hija de Dios. Nace una vez, o sea, físicamente nace una vez y muere 2 veces. ¿Por qué muere 2 veces? Porque muere carnalmente, la carne vuelve a la tierra, o sea, polvo somos y al polvo volvemos, y muere por segunda vez, o sea, 2 veces, porque esta segunda muerte es la separación que tiene por el pecado. Ya no tiene relación con Dios, o sea, está separado de Dios y ya no tiene esa comunicación, o sea, que está muerto espiritual, ya no tiene comunicación con Dios. Entonces ahí está, nacido una vez, muerto 2 veces. Pero el Hijo de Dios, gracias a Dios, nacemos 2 veces y morimos una sola vez. Sí, nacemos una vez físicamente y nacemos la segunda vez espiritualmente, por medio de la fe, la palabra y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y morimos una sola vez, que es porque morimos, la carne muere, vuelve otra vez al polvo, como lo había dicho antes, y ahí está la muerte física. Y vamos a ir a vivir eternamente con el Señor, porque nuestra vida sigue. Vivimos eternamente con Cristo. Bueno, porque la vida es una unión con el Señor. Sigamos. Estas características del nuevo Hijo de Dios tiene un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad. Tenemos una nueva oportunidad en Cristo cuando nacemos 2 veces. Sí, señores y señoras. Vamos a Salmos 103. 103. ¿Sí? Salmo 103, 12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahí está la oportunidad. La oportunidad que tenemos de volver a empezar es que Dios nos perdona todos nuestros pecados. Al darnos la nueva naturaleza, Él nos perdona y nos da esa oportunidad de nacer de nuevo. Es por eso que se llama un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para seguir con Cristo. El testimonio interior del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero vamos a ver primera de Juan 5, 10 que nos dice. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le has hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El creer en Jesús, en el Hijo de Dios, esto nos hace hijos de Dios. Y acuérdense que creer es fe. Por eso les estoy diciendo que ese ingrediente no puede faltar. Muchas personas están allá en la iglesia sin tener ese ingrediente. Y uno los ve en el actuar. Los ve desesperados por obtener alguna respuesta de Dios y sin ir a Dios, sin ir a la palabra de Dios y creerla. Solo creen que solo sentir desespero y acudir en oración al Señor con palabras sin sentido, con palabras, ay Señor, ayúdame, ayúdame, con un desespero en su corazón, eso no los va a llevar a ninguna parte. Hay que ir al Señor en su palabra donde dice que Dios no desprecia a ningún contrito y humillado, que Él está allí presto a escucharnos, que Él nos levanta, que Él nos sostiene de la mano derecha, y tanta palabra que nosotros le hacemos fundamento, donde nos paramos para poder caminar en fe, en fuerza y en confianza. Por eso es tan necesaria esa palabra en nosotros, y que el Espíritu Santo la haga vida en nosotros. Entonces ahí están las 3 cosas:
fe, palabra y espíritu. Bueno, tenemos que una de las características de este Hijo de Dios es que el amor ama más a Jesús, o sea, lo hace su amigo, ya no lo abandona, lo tiene en cuenta para todo, camina con él, lo invita a todas partes, en fin, el amor es total y es un amor más allá de un sentimiento, es de obediencia. Bueno, también posee un deseo imparable de tener santidad, o sea, de santidad, de estar separado para el Señor. Y si nosotros estamos separados para Dios, es al servicio del Señor. O sea que lo que queremos es servirle a Él, atenderlo, respetarlo, agradarle, siempre en función al Señor. Y vamos a ver Pedro, primera de Pedro 1:16, que nos dice así: porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Obvio, Dios tiene la naturaleza de santidad, y si tú eres un hijo de Dios, eres fiel copia del original, y una fiel copia del original quiere decir que son idénticas. O sea que si Él es santo, tú eres santo. Si esto no se da allí, entonces entra en duda que has nacido de nuevo. Esa santidad debe estar permanente en tu corazón. Recuerda que nosotros estamos en el camino de la santificación. Nosotros tuvimos la salvación, la santificación y la glorificación. Estamos en tuvimos la salvación, que fue la primera por medio de Jesús cuando lo aceptamos, ¿cierto? Y estamos en el proceso de la santificación. Cada día santificarnos más. Santifícate cada día más, adquiriendo esa imagen de Jesús, y se hace diario, cada vez más. Es de progreso, es un proceso. Y aquí está, por último, yo digo que la tapa, porque dice que el Hijo de Dios confía plenamente en Jesús, en que Él lo salvó, en que Él lo cuida, en que lo salva y lo guía. Y ahí está Juan 3:16. Por tanto amor Dios al mundo. Vamos a mirarlo. No quiero no quiero hablarlo así con mis palabras, sino léelo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues esta es una de las primeras palabras que uno aprende cuando llega al Evangelio, y la hace vida en uno, ¿cierto? Porque cree en Jesús por medio de la fe. Porque la muerte de Jesús fue la acción que nos ayudó a ser levantados en vida, nos restauró, nos dio ese camino hacia nuestro Padre. El que Él muriera, eso fue una gran bendición. Es raro decir: Dios, gracias por morir en la cruz. Pues es real. Si no hubiera muerto Jesús en esa cruz, si se hubiera bajado de esa cruz, ¿qué sería de nosotros, de la humanidad? Si así con Jesús, teniendo a Jesús en nuestro corazón, se nos hace difícil, ¿cómo será sin la ayuda de Jesús? ¿Cómo será sin la ayuda de nuestro Padre Celestial en la comunión que nos permite por medio de Jesús? Por eso, hermanos, es tan necesario tener muy claro el ser nacidos de nuevos. Pues les cuento algo. Si aquí vemos este nacimiento como un paralelo en el nacimiento físico, donde se necesita dos ingredientes, que es padre y madre, para que nazca un hijo, y aquí también se necesita dos ingredientes para que haya un hijo nuevo, espiritual, que es espíritu y palabra. Entonces, si eso es así, para que haya un nacimiento, quiere decir que hay una
una concepción, ¿cierto? Una unión. En este caso es por medio de la fe, que hay un embarazo, digámoslo así. En lo físico hay una mujer embarazada y tiene la certeza que hay un nacimiento. Va a nacer un hijo. O sea, ahí no hay duda. Es un hecho. Y así, con el nacimiento espiritual, debemos tener también la certeza. Una certeza de tener ese nacimiento. Por eso, cuando somos hijos de Dios, tenemos la certeza de que hemos nacido de nuevo. Y allí estamos. Y debemos tenerla presente. Esa certeza. Bueno, mis amadas hermanas, ya hemos tenido ya varias clases de doctrina. En la reunión que tuvimos a inicio de año quedamos en que íbamos a estar hablando de pura doctrina y hemos concluido bastante sobre estas doctrinas. Estamos escribiendo, no sé, comuníquense con nosotras, con Milena y conmigo, qué más quieren saber de doctrina, y así podemos nosotros también darles a ustedes, o qué más quieren saber de la Biblia. Está entonces abiertas las comunicaciones para que nos hablen y podamos entonces entrar en materia y dar palabra de las que ustedes quisieran saber. Nosotros estaríamos con mucho gusto dándole de lo que conocemos, así como Jesús, que vemos lo que por medio de nuestra comunión con el Señor, Milena y yo, podamos darle a ustedes. Entonces, con mucha humildad, vamos a orar. Las amo, las quiero. Les cuento que el estar en la santificación es un proceso, y por eso es que yo les digo a ustedes, sean humildes en el proceso. Entre más humildad tengan en este proceso hacia la santificación, que nos va a llevar a una glorificación, más rápido vamos a tener esa característica importante, esa estatura de Cristo, esa imagen perfecta. No la vamos a lograr acá totalmente, sino en la glorificación, pero sí que nos asemejemos cada día más a Jesús, y la única forma es mirando a Jesús. Por eso, hermanas, con mucho amor y con mucha humildad les traigo estas enseñanzas. Más que enseñarles, quiero y desea mi corazón en lo más profundo que se acerquen al Señor, que sean más con el Señor, y eso se adquiere a través de nuestro vivir diario con nuestro semejante. Entre más mejoremos nuestra vida en el convivir con nuestro semejante, más sabemos nosotros y más reflejamos a Cristo. Y esa es la única medida que nosotros podemos entender de cuánto me falta de Cristo en mí, en la relación con el otro. Y podré saber si yo tengo la luz de Cristo. Si tengo esa luz de Cristo, alumbraré. Y Dios desde arriba me verá como esa luz brillante. Y dirá, he ahí mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, o en el cual yo tengo complacencia, o yo me complazco. Bueno, hermanas, vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres eterno, porque de ti vienen todas las cosas, Señor. Y gracias por tu Hijo amado, el cual lo enviaste, Señor, a morir por nosotros. Por él tenemos vida eterna y tenemos comunicación contigo, Señor. Gracias, Papito Dios, por la semana que viene, Señor. Bendícela, Señor, y danos humildad, Señor, en el proceso de la santificación. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana, y que el Señor los guarde en todo y que les vaya muy bien. Chao.
You've been so close, despite my distance. Oh yeah, and you're always good. You're always present. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants. In the darkness with the light, tell the devil that he's a lie. And even when I'm in the waiting, in all of my broken places, you'll be faithful, I am faithless. And I will not be afraid, no, I'll be okay. Even when I won, your eyes are on me, yeah. And you're never far. I wanna feel your heartbeat. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants.